Josué, capítulo 9. Oremos. Señor nuestro, que al abrir tu palabra sea nuestra mente iluminada por el mensaje. Por favor, dirígenos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todos los reyes al oeste del Jordán se enteraron de lo sucedido. Entre ellos estaban los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos que vivían en la región de las colinas, en las tierras bajas y a lo largo de la costa hacia el Líbano. Así que se reunieron para luchar juntos como un ejército unido contra Josué y los israelitas. Pero cuando el pueblo de Gabaón se enteró de lo que Josué le había hecho a Jericó y a Jai, decidieron un plan astuto. Enviaron mensajeros a Josué con sus burros que llevaban monturas desgastadas y cargaban odres viejos que estaban rotos y remendados. Se pusieron sandalias gastadas que habían sido remendadas y llevaban ropas viejas. Todo su pan estaba seco y enmohecido. Se dirigieron a Josué en el campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: Hemos venido de una tierra lejana, así que por favor hagan un tratado con nosotros. Pero los israelitas dijeron a los heveos: Tal vez ustedes vivan cerca. Si es así, no podemos hacer un tratado con ustedes. Somos sus siervos, respondieron. Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Preguntó Josué. Nosotros, tus siervos, hemos venido de una tierra lejana, respondieron, porque hemos oído hablar de la reputación del Señor, su Dios, y de todo lo que hizo en Egipto y de lo que hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, a Sejón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que gobernaba en Astarot. Así que nuestros jefes nos dijeron a nosotros y a todos los habitantes de nuestra tierra: Llévense lo que necesiten para el viaje, únanse a ellos y díganles: Somos tus siervos. Por favor, hagan un tratado con nosotros. Miren este pan. Estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas el día que salimos para venir aquí. Pero ahora está seco y mohoso, como pueden ver. Estos odres eran nuevos cuando los llenamos, pero mírenlos ahora, están rotos y dañados. Estas ropas nuestras y nuestras sandalias están desgastadas porque el viaje ha sido muy largo. Los israelitas probaron algunos de los alimentos. Sin embargo, no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo un tratado con ellos, prometiendo perdonarles la vida, y los líderes de la asamblea hicieron un juramento para garantizarlo. 3 días después de haber hecho el tratado, los israelitas se enteraron de que los gabaonitas vivían cerca, justo en medio de ellos. Entonces los israelitas partieron para ir a las ciudades gabaonitas, y llegaron allí al tercer día. Las ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron debido al tratado que habían jurado los líderes de la asamblea en nombre del Señor, el Dios de Israel. Ante esto, todos los israelitas protestaron contra los líderes. Pero los líderes respondieron al pueblo: Les hemos jurado por el Señor, el Dios de Israel, así que ahora no podemos ponerles la mano encima. Así que esto es lo que vamos a hacer con ellos. Los dejaremos vivir, para que no seamos castigados por romper el juramento que les hicimos. Los líderes concluyeron:
déjenlos vivir. Así que los gabaonitas se convirtieron en leñadores y aguadores al servicio de toda la asamblea, como habían ordenado los líderes israelitas. Entonces Josué convocó a los gabaonitas y les preguntó: ¿por qué nos han engañado? Nos dijeron que vivíamos lejos de ustedes, pero resulta que ustedes viven al lado de nosotros. Ahora, como consecuencia, ustedes estarán bajo una maldición. Desde ahora serán para siempre siervos, leñadores y aguadores de la casa de mi Dios. Entonces ellos le respondieron a Josué: a nosotros, tus siervos, se nos dijo muy claramente que el Señor tu Dios le había ordenado a Moisés que te diera toda esta tierra y que todos sus habitantes debían ser exterminados ante ustedes. Así que temimos mucho por nuestras vidas a causa de ustedes. Por eso hicimos lo que hicimos. Ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que consideres justo y correcto. Josué hizo lo que había dicho. Los salvó de los israelitas para que no los mataran. Aquel día Josué los nombró leñadores y aguadores al servicio de toda la asamblea y para el altar del Señor donde quiera que el Señor quisiera. Eso es lo que hacen hasta el día de hoy. El libro de Josué, en el capítulo número 9, presenta la astucia de los gabaonitas. Debemos comprender primeramente que los gabaonitas eran heveos. Los heveos eran habitantes de Gabaón, remanente de los amorreos. Ellos eran una de las tribus descendientes de Canaán, que vemos en Génesis 10. O tal vez los mismos que los horeos, que también se llamaban hurreos. Bien, ahora también es necesario entender que esta ciudad antigua cananea ha sido identificada actualmente como Al-Hib o Al-Hibe y está a 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Y en los días de Josué era un centro de muchas ciudades, una ciudad importante. Veamos 4 lecciones para nuestras vidas. Número 1. Antes de cualquier decisión importante, consulta al Señor. Los gabaonitas sabían que estaban acabados. Ya habían visto todos los milagros que estaba haciendo el Señor y sabía que se acercaba su fin. No tenían dónde ir. Así es que hicieron un plan engañoso. Fingieron que venían de muy lejos, porque recuerda que Dios les había dicho que tenían que destruir a todas las ciudades de Canaán, no a las ciudades que estaban más allá de Canaán. Por tanto, si ellos fingían ser de muy lejos, pues no iban a recibir el rechazo de Josué. Se pusieron ropas engañosas y hasta panes viejos para que creyesen. Se presentaron a Josué y les hicieron el trato de que sean sus siervos. Y aquí viene un error muy grande. El verso 14 dice: los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, es decir, probaron la comida, pero no consultaron a Jehová. Y ahí termina el versículo. Si hubieran consultado a Jehová, seguramente Dios habría hablado a Josué diciéndoles que era un engaño. ¿Cuántas decisiones equivocadas tomamos en la vida por no consultar a Jehová? Consulta a Dios si la casa donde vas a vivir es la adecuada, el empleo que está a punto de ser firmado es bueno, va con los principios de Dios.
Consulta con Dios y con su palabra, porque allí están los principios. La persona con quien vas a casarte, la persona con quien harás un acuerdo, etcétera. Siempre consulta al Señor. Y cuando son las decisiones más importantes, pues aún más. Y el Señor te mostrará a través de su palabra, a través de las circunstancias, cuál es el verdadero camino. Pero no hagas las cosas solo o sola. Consulta al Señor. En segundo lugar, no nos asociemos con los enemigos. El verso 15 dice, Josué hizo la paz con ellos, es decir, el acuerdo. También celebró con ellos una alianza concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. Israel repitió otra vez el engaño, el error que había pasado luego de Jericó. No consultaron a Dios. Entonces, como no tuvieron discernimiento espiritual para reconocer el engaño, pues hicieron el acuerdo, la alianza, el convenio con sus enemigos, que finalmente eran los enemigos de Dios. El don profético nos recomienda no hacer alianzas con personas, con instituciones que no guardan la ley de Dios, porque es más fácil corromperse de esta manera. Por ejemplo, si una persona cristiana hace una asociación, una sociedad con una persona que no es cristiana, es más fácil que la persona no cristiana, que tal vez tiene valores no cristianos, valores negativos, puede influir a mentir, a hacer cosas incorrectas, y todo el tiempo la persona cristiana va a estar luchando con ello, y así se deshonra al Señor. Otro ejemplo son las relaciones sentimentales. Cuando una persona cristiana se enamora o busca una relación sentimental con otra que no es cristiana, pues sucede lo mismo, y a veces termina en apostasía. Mantén la pureza en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu templo, en tu iglesia, en tu matrimonio o en tu negocio, de tal manera que no pongamos en riesgo los principios del Señor en nuestras vidas y no nos pase lo que le pasó a Josué. Por eso primero consultemos y no hagamos alianza. En tercer lugar, el mal que hacemos puede volver contra nosotros en otro momento. Hay algo interesante aquí. Esto nos recuerda la historia de Génesis 34, cuando los hijos de Israel pues engañaron también a los heveos. ¿Recuerdas la historia de Dina? Cuando ella fue tomada a la fuerza por eh, los jóvenes que vivían en aquella ciudad hevea. Entonces los hijos de Israel, de Jacob, se amargaron y también les dijeron palabras engañosas. Su objetivo era matarlos, pero ellos les dijeron engañosamente que tenían que circuncidarse. Así es que, cuando se circuncidaron, y cuando ellos estaban adoloridos por la circuncisión, todos los habitantes de esa ciudad, pues vinieron los hijos de Jacob y los mataron a todos. También fueron astutos, y ahora, de la misma manera ahora estaba sucediendo. Ahora los hebeos les estaban engañando también a los descendientes de Jacob. De cierta manera, a veces la vida da vueltas, las circunstancias se voltean, el mundo da vueltas. Por eso,
Tal vez el mal que hacemos puede volver a nosotros, y a veces vuelve de la peor manera. Por tanto, lo mejor es no practicar ningún tipo de mal contra nadie. El verso 22 dice, Josué los llamó y les dijo, ¿por qué nos han engañado diciendo, habitamos muy lejos de ustedes, siendo que viven en medio de nosotros? Ya te imaginas a Josué, decepcionado por no consultar a Dios, por haber sido víctima de un engaño, con el peso de la culpa tal vez, y con la protesta de los israelitas encima. A veces la vida da vueltas, y a veces peor aún, pagan otros. Tengamos cuidado con nuestra conducta, porque tal vez tarde o temprano vuelva hacia nosotros. En cuarto lugar, la misericordia de Dios salva a cualquier persona. El verso 24 y 25 dice, ellos respondieron a Josué, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que les había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes. Por eso temimos mucho por nuestras vidas a causa de ustedes e hicimos esto. Ahora pues, estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Ahora, ya no podían deshacer el acuerdo. Dios había sido muy específico diciendo que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y también les dijo, no harán un juramento y luego no lo vayan a cumplir. Y los juramentos se hacían en el nombre de Dios. Si ellos deshacían el juramento, pues el nombre de Dios quedaría deshonrado. Por otra parte, ahora los hebeos se habían puesto en sus manos y seguramente renunciaron a sus dioses, a su idolatría, para ser acogidos en la nueva religión de Israel, en la nueva forma espiritual. Y tenían que ser perdonados. De esta manera, también podemos ver el amor de Dios. Hay una similitud, hay un paralelo con la historia de Rahab. Nota lo siguiente, tanto Rahab como los gabaonitas son mentirosos, una y otros. Y en medio de su idolatría e incluso sus defectos morales que tengan, oyeron hablar de los milagros de Dios y estaban dispuestos a cortar los lazos con su pueblo y dejar sus costumbres, su idolatría para unirse al pueblo de Dios. Y tanto Rahab como los gabonitas fueron llevados al corazón de Israel. Ahora, cuando les dice que estamos en tus manos, pues cuando su pueblo confía en Él, Dios puede obtener buenos resultados incluso del aparente fracaso. Los israelitas tuvieron en los gabaonitas un buen aliado porque les ayudaron. E incluso los gabaonitas tuvieron un privilegio de servir cerca del santuario. Aunque fueron aguadores y leñadores, tuvieron grandes privilegios y estuvieron siempre junto al pueblo de Israel. Y Dios tomó muy en cuenta el pacto porque incluso cuando Saúl quería destruir, aniquilar a todos los gabaonitas, vino un gran hambre. Eso podemos ver en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21. Entonces los pactos son muy importantes, los compromisos y juramentos en el nombre del Señor. Pero aún así, Dios salva. Y Dios mostró su amor a los gabaonitas y fueron aceptados en el pueblo de Israel y fueron bendecidos. Dios quiere una reconversión del corazón y no importa el pasado o lo que se hizo, Dios puede aceptarnos. Finalmente, la aplicación a nuestra vida para hoy. Consulta a Dios cuando tomes decisiones importantes y así evitarás
posibles fracasos. Vamos a concluir orando. Dios nuestro, gracias te damos por la palabra. Señor, hemos aprendido que debemos siempre consultarte a ti para cualquier decisión importante en nuestra vida y tal vez incluso en las decisiones diarias, cotidianas, Padre. Así hacer una relación bonita contigo. Padre amado, perdónanos si a veces hemos hecho cosas sin consultarte y hemos cometido errores. Perdónanos, Señor, por a veces hacer asociaciones con tus enemigos. Ayúdanos a no asociarnos con los enemigos, con los que no guardan tu palabra. Ayúdanos a amarlos, a predicar, pero también tener el cuidado de no asociarse, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia. Por favor, Padre, envía tu bendición a cada persona que escucha tu palabra, que ve estos videos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Consulta siempre al Señor.